partir por un lado y partir por otro lado. En todo caso, el oído, no, para que sepan, hay que cuidarle, no estamos quedando sordos, hay contaminación ambiental en Quito, es terrible el ruido, la gente te pita y aquí nadie dice pi, no dice nadie, nada. Por eso les voy a enseñar la anatomía, no toca más. Hay tres partes, oído externo, oído medio, oído interno. Esas son las tres partes. Y todo es un proceso muy interesante de cómo finalmente el ruido, el sonido, ¿no?, entrando por la oreja, termina acá en el nervio con una sensibilidad básica. Esto se mide a través de los decibeles. Los decibeles es la medida por la cual nosotros podemos decir si ese ruido tuvo un decibel altísimo o un decibel bajo. Pero lo que sí sabemos es que todo decibel alto que venga de fuera tiene que reducirse a la mínima expresión en el oído interno a nivel del órgano de Corti, para que ahí el receptor, que ustedes ya saben, ese receptor capte el sonido hidroeléctrico, porque es movimiento del endolinfa, y estimule los receptores, sea transformado en una conexión nerviosa para que en el área que se encuentra en la zona, en varias zonas, ¿no? La primera zona sobre el cuarto ventículo nacional, la blanca externa, y desde ahí se irá la región temporal, sean los sitios de recepción del sonido. O sea, que nos estamos quedando sordos. Las que quieren para luchar con una cosa. Si hay alguna cosa que ustedes deberían hacer, por lo menos como concepto, vincularse o apoyar a los grupos que están luchando por en defensa de la naturaleza. Y la defensa de la naturaleza no solamente es el bosque del oriente, no ven cómo escuchan ahí que ahí se me da ganas de decir con iras, ¿no? Digamos, con prefecto, pero me da ganas de decirle, el prefecto que es un indígena, defendiendo la penetración de una carretera en plena selva amazónica, y él defendió. Entonces, imagínate cómo cambia, y él es el que va a la unidad con la derecha, que está reunido en Cuenca. Se han de haber oído prefecto de Morona, se llama así, y él defendiendo eso. Si ellos que estaban uniendo pueblos, pero en caso ellos necesitaban esos pueblos comunicarse con carreteras, se comunicaban, regresaban del Perú y venían. Ustedes, los que conocen el oriente, pueden darse cuenta cómo esa gente conoce los chaquiñanes por la selva. Casi necesitaban carretera. La carretera era ¿para qué? Para explotar la madera. Para eso. Así lo están acabando a nuestro país. Y nosotros, bien, gracias. No hicimos nada, no tenemos voz. Nos hemos vuelto, como decía mi mamita, decía, se han vuelto, cuando me hablaba así a mis hermanos, se han vuelto mudo, negra, muda y tonta, decía. ¿Qué viste? Puedes ser tonto a una negra, muda, negra y tonta. No, decía. Para tratar de decir que tiene que ser lo contrario. Eso no está pasando. La universidad dice pío. Esta facultad de medicina es muda. Sus estudiantes son negros. Lo mismo. No decimos nada, no pasa nada. Y los profesores tampoco. Si hay recién nomás pido unos compañeros de primer semestre que ya nos ofrecieron cadáver, tratar por hueso, es que no tienen frigorífico. O sea, ya después dijimos cadáver para que, desesperado yo, porque vayan viendo. Pabellón auricular. Pabellón auricular es una especie de embudito, ¿no? Tiene una cara externa, una cara interna. Está formado por un montón de cartílagos, también tiene ligamentos y también tiene músculos. Esta oreja se mueve en otros seres.
para permitir orientar el sonido del migración, el perrito, el gato. Si le ven el perrito está dormido, levanta para oír, tiene mucha más agudeza auditiva que nosotros. Nosotros tenemos ahí, de vez en cuando alguien puede moverse. Compañero, que mueve. ¿Cuál mueve? Pero entonces, estamos ahí, por eso no estamos haciendo más. Entonces tiene músculos, tiene ligamentos, tiene cartílagos, todo eso es los cuales ustedes van a estudiar. Yo les voy a decir algunas características de afuera. Entonces toda esta curvatura de aquí se llama hélix, esta curvatura de aquí se llama antihélix y se forma en dos superficies externas, con una cosita navicular, tiene una salida adentro, el antihélix en la porción inferior que se llama antitrago, ¿no es cierto? Y la concha, por donde entra al conducto auditivo externo. Frente al... Aquí tenemos un lóbulo y a ver. Entonces, miren, este es el conducto auditivo externo. Digamos, esta es la parte externa formada por el conducto auditivo externo y la oreja, el conducto auditivo externo. Este es el conducto medio auditivo, está acá encima, este es el interno. Entonces estamos aquí, nuevamente las expresiones. El oído externo. Este es el pabellón, este es el conducto auditivo externo, está elevado aquí. El conducto auditivo externo va hasta la membrana del tímpano, hasta ahí va. Ese es el índice, ¿cierto? Entonces veamos que hay en la parte externa de la oreja. Aquí está el hélix, ¿cierto? Este es el hélix, este es el antihélix, que aquí como que se divide y forma una cosita molecular, ¿no? Luego tenemos hacia abajo el antitrago y delante de él tenemos una que anteriormente en evolución cubría el conducto auditivo, es decir, ahí era una lengüetita que cubría. Entonces los antecesores tenían medio cubierto. ¿Sí? Claro, es como un recuerdo para cubrir el conducto. Entonces eso le cubría hacia adelante lo que se llamaba el trago. Todo esto que es punta, aquí es el trago, cubre el conducto auditivo externo. Aquí quedan algunas, a la compañera le ha quedado como unos recuerdos embrionarios, es una especie de un apéndice chiquito que se forma ahí. Y hay orificios también periauriculares con recuerdos embrionarios. Y aquí dentro tenemos la concha y el conducto auditivo. ¿Ya? Eso pueden verse entre las orejas de ustedes. Reconozcanse entre la uno viéndole la otra oreja. Yo quiero ver la de la. Reconocen las dos. Hay una porción a la derecha. Y hay una así. Abajo está formado el lóbulo. Es terrible. Yo vi un joven. No sé si será la moda, ¿no? Recién acabé de ver el lóbulo. Bueno, ya que se pongan esas cosas, ya bueno, ya pasó. No, se ha puesto una especie de un anillo, ¿sí? Expansión. Un anillo que se ha metido aquí. Yo ahí de una vez ya le ponía las plumas. Parece guarán. ¿Será bonito eso? Esas chicas. Ese es bonito. Ya te gustas. ¿Qué será eso? ¿Será bonito? Yo hasta que se funde en el cuerpo, que se haga. Me parece interesante, ¿no? O sea, ya. Pero que se haga un hueco aquí y así, y metido ahí dentro, pues, aquí, digo, no sé. Yo ya mismito, como nuestros anteriores. Sí se pone. Ya que se pongan en el ombligo, interesante, ¿no? Pero que se pongan en los labios mayores. ¿Qué dicen? ¿Ustedes han topado con los aretes? Entre sus curiosidades, ¿no? Se encontraron con aretes.
Te das, ¿no? ¿Qué dices? Puede ser excitante, ¿no? Se encontraron. No es esto. No veo, dice. Hay que cortar esto. Más o menos, esa es la fisiología. Esa es la fisiología del sonido. Entra por la oreja. Estas estrías de aquí, estas, digamos, estrías, estas elevaciones de la oreja, lo que hacen es conducir el sonido como una especie de un círculo para llevarlo hasta el conducto auditivo externo. Pero solo ya al toparse con la oreja, los decibeles comienzan a disminuir. Supongamos, creo que son como 70, 80 el decibel, 70 me parece que es el decibel más o menos bueno. Un pito creo que llega a más de 100 decibeles o 120 decibeles. Es en ese momento ya estás con un ruido muy exagerado que te puede afectar, ¿no es cierto? Es decir, el conversar es un decibel alrededor de 60, 50, 40, así, más o menos. El despegar de un avión que era en el norte, ese creo que llegaba a 300, algo así. Por eso es que ellos eran más sordos. Los que vivían por el norte, por al lado del aeropuerto, eran más sordos que el resto. Hicieron alguna vez, se hizo un estudio, no, yo no hice, pero sé que unos compañeros hicieron un estudio de ese sector. Yo sí hice de policías. En policía sí hice una muestra para medir decibeles con un profesor que era otro, así, era muy esforzado por esto del sonido, un profesor que había aquí en la que era de la Escuela de Tecnología. Policías se encontraron que los policías terminaban siendo sordos. ¿Por qué? Por el pito del ruido y por el anestesia. Ellos, los decibeles de ellos tenían una lesión de sordo. Entonces miren cómo viene por aquí el sonido, vean ustedes, va así como ondas, ¿no? Llegan acá y ya luego para conducir este sonido van al conducto auditivo externo. Y el conducto auditivo externo también no es recto. El conducto auditivo forma una especie de una S. ¿Para qué? Para que el sonido se vaya y se pegue contra las paredes y lo que haga es disminuir los decibeles, o sea, la fuerza que tenía el sonido. Y luego llegaba a la membrana timpánica. Y la membrana timpánica era otra, como decir, un soporte, una primera gran barrera que disminuía, que le bajaba por lo menos al 50%, por decir. No, por decirles. Desde 100 ya estaba en 50 ahí. Y luego del 50 venía a movilizar, a hacer una movilización de los huesecitos, pero como el típico del freno, ¿no? O sea, frenar, o sea, se movía para desacelerar, en este caso para disminuir el movimiento. Y movía a los huesecitos en una acción de desaceleración, de tal manera que después de que entraba aquí se iba perdiendo los decibeles, la potencia, para terminar aquí más o menos de lo que era 100 acá afuera, terminar por decirles como un ejemplo llegar a 1 y topar la ventanita, esta ventana que hay aquí, que se llama la ventana oval, toparle con el dedo y estimular todo este líquido que se encuentra aquí y que entra por el caracol, por el órgano del corte, por los receptores, como que usted tira una piedrita hacia la laguna de aquí de la Alameda y se forma una onda, no una ola, porque eso ya no iría destruyendo el órgano de corte si fuera una ola, pero sí una ondita, así como una ondita. Y esa ondita es la que estimula los receptores que ustedes ya estudiaron, los receptores que se encontraban en el órgano de corte. Y esa movilización de esas fibras que se encontraban en el órgano de corte, esas son las que se transmitía como sonido a través del nervio coclear. El nervio coclear que forma parte del octavo par craneal y ustedes ya saben el resto por dónde va, ¿cierto? Entonces, esos eran los receptores. Entonces, pero como ese es un conducto, lo que estimula aquí, hay otro conductito, hay otra ventanita al otro lado para que es la que aguante. Es decir, al uno le hunde, ¿no es cierto? Y el otro le aguanta para que no se regrese el líquido recircule. Entonces el otro hace... Esa es la ventana redonda.
Estas dos, la ventana oval y la ventana redonda, se encuentran limitando el oído interno. Entonces, mire, aquí estimula, le golpea, se mueve el sonido, se cambia no sonido, el líquido, estimula los receptores y regresa acá y va como lo que les decía, cómo se vuelve. ¿Sí ve cómo se abre la ventana? Esa es la ventana redonda. Porque al estimularle se mueve y la otra responde para recircular. Ya voy a contarles eso en el video interno, pero miren cómo es el proceso de formación, de origen del sonido. Bueno, entonces esto es para que vean una pesita simpática. Bueno, aquí tienen los cartílagos, les dejo que vayan a estudiar ustedes cartílagos, ligamentos. Entonces son todos los cartílagos que tenemos, los músculos del trago, epitrago, etc. ¿no? Aquí también tienen. Aquí están los músculos. Este es el músculo del hélix, este es el músculo del antihélice, este es el músculo del trago, este es el antitrago. Estos son los ligamentos. Tienes músculos extrínsecos, músculos intrínsecos. Músculos extrínsecos son los músculos auriculares. Tienes un auricular anterior, un auricular superior, un auricular posterior. ¿No? ¿Cuáles son las arterias que siguen? Miren, estas arterias provienen de la carótida externa. ¿Sí? Estas son las arterias temporales que van a dar origen a los temporales superficiales. Y estas temporales superficiales también van a dar origen, esta temporal va a dar origen a auricular posterior, esta la vamos a la auricular anterior. Las venas van igual a las venas temporales superficiales. Cambios van un territorio anterior, inferior y posterior. Los nervios son los nervios, recuerden son ustedes, son los nervios motores del nervio facial, del aurículo temporal del trigémino y auricular del tercio cervical. Recuerden el tercio cervical de primera asa, que daba un nervio auricular. Aquí están los diferentes, los diferentes, este está el trigémino, tenemos el auricular posterior, este de aquí, el auricular posterior, tenemos dos espacios. Luego tenemos el conducto auditivo externo. Este conducto auditivo externo es un fibrocartílago, o sea, tiene dos porciones, una porción ósea y una porción fibrocartilaginosa. ¿Sí? Entonces la porción ósea está adentro, es la que estudiaron ustedes en el temporal, y la parte más externa es un fibrocartílago. Tiene la forma de una S, ya les indiqué para qué es. Tienen una cubierta de piel, o sea, por dentro una piel con vellos, con glándulas sebáceas o glándulas que producen cera. Estas son muy dolorosos a veces, como tienen estos huequitos para producir, se pueden infectar y ahí se forman unos como espinas y filamentos que son súper dolorosos, inervados también por eso. Esto es el conducto auditivo externo. Termina por fuera, está la concha, y por dentro la membrana timpánica. La membrana timpánica forma la faringe. Este es el conducto auditivo externo. Tiene los pelitos también, ¿no? Pelitos, huesitos que ayudan a proteger. Porción fibrocartilaginosa, porción ósea, porción de la piel. Las tres porciones. El auditivo, las bases y las arterias son porción fibrocartilaginosa, arteria temporal superficial, y la porción ósea, arteria timpánica. Las venas son auriculares, arterias posteriores, linfáticos drenan en los grandes parotídeos, en los mastoides, nervios auricular temporal, ramas del plexo cervical temporal. Endometrio. Divide el oído externo del endometrio. Entonces la membrana timpánica es algo muy interesante, ya les vamos a hablar del oído medio, es súper interesante. Y el oído medio es una pequeña cajita intermedia. ¿Dónde se encuentran esto de aquí? ¿Dónde se encuentra?
los huesecillos. Pero este movimiento de huesecillos, esto de del cuerpo humano, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Entonces es una articulación, usted ve que una articulación es para hacer movimiento, para caminar, para hacer más. Aquí es un poco medio para frenar, es como esos camiones, esos trailers los que tienen el freno de desaceleración. O sea que usted conecta, ¿no es cierto? No sé muy bien, pero sé que ellos conectan, uno le mete un motor, pero eso es para bajar, ir por las bajadas con un freno de desaceleración, que no utilizan el freno, sino que es un motor de desaceleración. Algo así es, ¿no es cierto? Sí, el freno Ya, motor. los que saben un poquito de eso, eso es interesantísimo. Eso hace estos 3 huesecitos ahí, ¿y quién también les metería ahí dentro? No, imagínense, ¿cómo se va desarrollando? Qué maravilloso que es el ser humano, qué máquina más perfecta. Entonces eso hace esto, este es el espacio de la cajita. Entonces esta cajita tiene la forma de un cubo, tiene 6 paredes. Entonces yo les voy a contar qué hay en las 6 paredes, que les de preguntar. ¿Cuán importante de estas paredes en la vida real? La pared externa. ¿Por qué? Porque está la caja del tipo. La pared interna, porque está esas ventanas, la oval, la ventana oval y la ventana redonda. Es interesante. La pared anterior, porque por ahí se comunica con la trompa de Eustaquio. La trompa se comunica con la pareja, es interesante. No, la pared posterior sí, porque va a los arcos mastoideos, va a las celdas mastoideas y eso puede provocar una otitis, se comunica allí y produce una mastoiditis, también es interesante. La cara superior, que si es que algo, una infección es tan chiquita, tan pequeña, que hacia arriba está el tegmen tympani, que si es que se produce una otitis crónica, fácilmente puede perforar ese pequeño huesito el medio casi transparente que se encuentra con el cerebro y ya puede producir una meningitis. ¿No es cierto? Ya hacia abajo está el huequito ese relacionado con la carótida que entraba hacia el peñasco. Y obviamente para ustedes sí es muy importante, porque en la cara interna y en la cara posterior se encuentra un nervio interesantísimo que ya estudiamos, que es el nervio. ¿Qué nervio? Nervio facial, que luego sale por la mujer estilo mastoideo. Y por eso hablamos de las ramas intrapetrosas del nervio facial, y que va formando parte de la caja del tímpano. Es decir, que eso se olvida. Entonces, se dan cuenta que no son cosas para olvidarse, que no es que estas paredes y estas relaciones, estas estructuras que hay en oído medio no deberían. Ya les dije que la trompa es un tubo de escape. ¿Cómo decir es un tubo de escape? ¿Para qué? Porque este permite mantener la presión de la membrana timpánica. Entonces la membrana timpánica con el sonido se hunde. Pero si queda hundido no va a haber movimiento y lo que es peor va a haber sordera. Es lo que nos pasa cuando se viaja en los autos, avión o lo que quiera. Entonces queda ahí. Entonces usted ¿qué hace? Abre la boca. O anda en el viaje masticando chicle. ¿Para qué? Para que se abra ese conducto que yo les enseñé que había en la orofaringe, en la nasofaringe, un conducto, una trompa de Eustaquio. Se destapa. Por eso cuando usted hay un sonido alto, fuerte, lo aconsejado es que usted se tape el oído y abra la boca. ¿Para qué? Para que las fuerzas un poco no rompan que fue un ruido, que si una explosión de una bomba o algo así fuerte. La trompa de Eustaquio también es un conducto fibrocartilaginoso. Tiene parte del fibrocartilaginoso y óseo. El óseo está dentro del conducto. Bien. Esta es la trompa de Eustaquio. Entonces está situado entre el conducto auditivo externo y el oído interno, ¿no es cierto?
pared externa que tienes, la pared tiene la membrana del tímpano, y por encima de la membrana del tímpano tienes un espacio, este espacio, vea dónde está la cabeza, o sea, aquí está la membrana del tímpano, ¿bien? Y por encima hay un espacio para donde se mete la cabecita, aquí, este espacio, ¿ve? ¿Por qué? Porque el huesito está ahí. Cada vez que se le empuje la membrana del tímpano, la cabeza tiene que irse hacia afuera, y al irse hacia afuera ocupa un espacio. Este se llama el espacio epitimpánico, o sea que la cara externa está formada por la membrana del tímpano y el espacio epitimpánico. Pregunta, en cambio en la pared interna está aquí el origen donde está el estribo golpeado, lo que vieron ustedes en esa gráfica. Ahí estamos viendo los elementos de cada una de las que le pasa esa diapositiva, de cada una de las estructuras de las paredes, pero este rato estoy hablando de la pared externa. Entonces, en la pared externa estaba la membrana timpánica y el receso epitimpánico. Si no está en ningún librito de ustedes, yo les estoy diciendo, compañeros, eso se llama receso. Véale, aquí está, hasta en esta maqueta, que es macro. ¿Me hace? Entonces no hay que decir, no vino, estaba en su libro. Es que yo le estoy diciendo, no está, yo le estoy diciendo. Ese receso se llama epitimpánico. Y la membrana timpánica, miren, es esta, está dispuesta oblicuamente, porque si el sonido entra de golpe y le pega de golpe, ya de romper a la membrana timpánica. Entonces es oblicua también para, como decir, cogerle suavemente al ruido. Entonces miren la membrana timpánica, es como un tamborcito de afuera, de resonancia, y se hunde, como ya vieron. Pero hay algunas estructuras que nosotros, como médicos, tenemos que ver y tenemos que aprender a ver oído. Ahora ya los estudiantes llegan al último año y no han visto oído. Por varias razones, porque si traen un equipo de diagnostoscopio, los mismos compañeros éticamente les roban. Eso también somos. Ya somos, en vez de ser éticos, desde el comienzo, lo primero que hacen es drogarse. Bueno, primero, una circunferencia, un borde que se fija a una especie de un pequeño canalito que se encuentra en el hueso. Todos estamos hablando, peñas que saben, no pensan que estoy hablando de perros. Entonces, estoy en el hallazgo, que me preguntaron en una elección donde me dijeron que estaba en la tropa de Eustaquio, alguna cosa que no tengo el país y me dio pues polaco. Entonces, miren, ¿qué más mira? ¿Ves este hijo? Este es el martillo, porque el martillo tiene este mango, y este mango está pegado a la membrana timpánica. Está bonita esta maqueta, por lo que no van a ver nada. Ustedes por lo menos vean esto, que si más o menos se dan una idea de la membrana timpánica y aquí el martillo está a lo largo. Y tú puedes ver, y tú puedes tratar de leer por el otoscopio. Pueden traer mañana para que sea un examencito. Entonces ahí ves el mango del martillo. Y en la parte media, esta de aquí se llama ombligo. No está ahí, pero ya les digo, se llama ombligo. ¿Ombligo qué quiere decir? La mitad, o sea, en el centro. Así como el ombligo está más o menos en la mitad de uno. O sea, se llama ombligo. Este es aquí dice estría del martillo, pero ya no les digo de todo el martillo, sino del mango del martillo. El mango del martillo. Mis alumnos del segundo semestre, ahí sí ya no tienen mucha culpa ustedes. Ya no tienen mucha culpa. Ellos preparaban oído por dentro en disección. Los compañeros ustedes ya el tímpano, pero aquí tienen una porción luminosa y esto luminoso se llama cono luminoso. O sea, cuando tú pongas el otoscopio mañana, te vas a un brillito. Ese brillito se llama cono luminoso, difícil de aprenderse. No, cono luminoso. Pero hay unos sitios, hay unas porciones
que son más tensas y otras más flácidas. Entonces el par tens y este es el par flácido. Está ricamente identificada, se le ve. Entonces, la arteria es la rica por la misma tipo. Ya de aquí cuando normal cae un nacaradito, no nacaradito. Ya cuando hay líquido, cuando hay pus por dentro. Y vea cuando algún rato esa persona tiene que salir por algún lado. No, vea el mejor. Eso quiero que vean muy bien ustedes. Aquí está el receso. Espere por un ratito. Vean, solo termino esto. Si no, no me gusta que lo hagan. A mí me gusta. A mí me gusta. ¿Cómo dicen ustedes, compañeros? Entonces, vea, aquí está la membrana. Vea cómo hay estos ligamentos que le mueven. Vea la cabeza del huesito del martillo que entra a este espacio. A este espacio. ¿Cómo se llama el espacio? ¿Cómo se llama el espacio? Epidimpal. ¿Ya se olvidó?